directamente al tema. Ya, bueno, buenos días a todos, como siempre, a todas las personas que se encuentran en esta sala virtual de la semana 2 de clases de formación ciudadana. Y antes de comenzar con el tema, y qué bueno que ya esté la mayoría inscrita ya dentro de esto, tengo que presentarles brevemente lo que podría ser o lo que va a ser la tarea de esta semana, que se va a publicar mañana, ¿ya? ¿Y de qué se va a tratar? Bueno, básicamente, mañana temprano se les va a publicar en Classroom 2 preguntas. Una correspondiente a la semana 1, que fue la semana pasada, y otra de esta clase, ¿ya? 2 preguntas de 2 semanas distintas. El plazo se va a establecer en Classroom, pero yo también en las instrucciones les voy a dejar tanto el día como el horario para que no se confundan con el horario que va a aparecer publicado en Classroom, ya que suele ser una hora antes o una hora después. Eso generalmente cambia producto de la configuración que tenemos en los computadores. Pero lo más importante, la evaluación de estas 2 preguntas va a estar en una escala de 0, 50 o 100%. Esto fue explicado en la semana 0, por así decirlo, al principio del segundo semestre, pero para que lo recuerden mejor. Aquella persona que, por ejemplo, entrega sus respuestas, obviamente con sus propias palabras y en base a las clases Zoom hechas, y que se entregan dentro del plazo, obviamente va a tener un 100%, ¿ya? Eso es muy sencillo. Ahí se agregaron más al listado. Acuérdense de inscribirse la gente que llegó recién. Por lo tanto, esa va a ser la categoría de 100%, ¿ya? La de 50 son básicamente las respuestas que están incompletas o medianamente correctas y que se entregan también dentro del plazo. Ojo que es un plazo bastante acotado, 2 o 3 días, no más que eso, ¿ya? Que es un ejercicio preparativo para la próxima semana también, ¿ya? Pero si las respuestas de ese estudiante, cualquiera de ustedes, tiene esa característica medianamente correcta o ciertamente incompleta, va a tener un 50%. Y obviamente el 0% representa la no entrega, el no envío de las respuestas o la copia directa de internet, o en este caso plagio, o la copia entre compañeros que envían las mismas respuestas. O derechamente no enviar la tarea. Eso va a tener un 0%. Si alguien pregunta, ¿esto va a ir incluido dentro de un informe, por ejemplo, con los respectivos porcentajes que están acá? Sí. A diferencia de agosto, este mes de septiembre va a tener dos registros, el de esta tarea más el de la evaluación de la próxima semana, que ojo, recuerden también, no va a tener una clase Zoom, ¿ya? Eh, no se preocupe, Connie, no hay problema. La clase queda grabada igualmente para que más tarde la puedan revisitar desde YouTube, que va a quedar en un listado de reproducción de Formación Ciudadana de cuarto medio, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, creo que es bastante explícita, bastante clara esta estructura y de cómo se va a evaluar esta tarea, pero no se olviden, es una tarea bastante asequible, es preparativo para la evaluación de la próxima semana, en donde obviamente se les va a enviar todas las instrucciones y que está netamente asociado al tema que estamos estudiando, por lo menos en este segundo ciclo, que se centra principalmente en la ciudadanía, ¿ya? No solamente en la definición, cómo se obtiene, cómo se pierde o recupera, sino que también qué tipos de ciudadanía se supone están existiendo en pleno siglo XXI, pero que datan de, por lo menos, de contextos históricos provenientes, por ejemplo, de la Revolución Francesa o de las independencias en Latinoamérica, y así paulatinamente en el tiempo hasta el día de hoy, ¿ya? Eso por ahora. Ok, en paralelo estoy leyendo el chat también. No hay problema, Marías. Recuerde que también está ese factor a favor de la clase grabada. Ya, chiquillos. Comencemos entonces con el tema de hoy. En primer lugar, vamos a mencionar o definir o explicar los distintos enfoques o tipos de ciudadanía que hay actualmente dentro de la sociedad global y también dentro del nivel local como corresponde a nuestro país. ¿Ya? Hay una imagen obviamente de apoyo como para poder hacerse la idea de qué se trata un poco lo que es o lo que serían los enfoques de la ciudadanía. Ahí están acusando a alguien de que es medio cuentero, parece que puede ser medio cuento eso. Ya, ojalá que no sea cuento, sino que sea algo real. De todas maneras,
hay muchos de ustedes que están con hartas cosas dentro de sus casas a nivel familiar, ya tanto trabajo como temas domésticos. Bueno, el objetivo del tema va a ser muy sencillo, comparar y además de conocer distintos tipos o enfoques que hay sobre la ciudadanía y entre medio de todo esto ser capaces de descubrir, no solamente con lo que yo les planteé, sino lo que ustedes más o menos puedan entender de este tema, lo que sería nuestro tipo de ciudadanía o nuestros tipos de ciudadanía o con cuál tú o ustedes que están escuchando o yo nos podemos reconocer actualmente. De hecho, hay una imagen que obviamente siempre va a estar acompañando los temas que estamos trabajando aquí y que tiene que ver con la ciudadanía digital. ¿Ya? Normalmente uno conoce o uno puede sentir que hay un tipo de ciudadanía que rige desde la Constitución, desde las leyes, desde lo que se ha creado por mucho tiempo y que básicamente rige a un país, que significa ser un ciudadano que cumple 18 años, que va a sufragar cada 4 años, que puede perder la ciudadanía por condenas a cárcel de 3 años y un día como condena mínima. Por ejemplo, si uno es extranjero, tiene que estar viviendo de manera interrumpida 5 años y así. Es como una línea recta que marca lo que se supone sería un tipo de ciudadanía. Pero actualmente tenemos, por ejemplo, normas legales o leyes que hacen que no se incluyan dentro de esa ciudadanía modelo otro tipo de ciudadanías que de repente hoy en día nosotros ejercemos dentro de nuestra propia vida común, dentro de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, tenemos la ciudadanía digital, que pareciera ser algo muy obvio, pero no sé, ¿qué me puede decir, por ejemplo, algunos de ustedes? No sé, estoy pensando en ti, Benjamín Urrola, no sé, Martín Badilla, la Gaby, Alderete, la Isa, o alguien que no mencioné quizá ahora, que me pueda decir quizás con sus propias palabras qué cree que puede ser una ciudadanía digital en pleno siglo XXI. ¿Qué podría ser? ¿Qué significaría? Eh, Javo, Martín, dale. Javo, ¿Y ciudadanía digital. por qué Jabo debería ser ciudadanía digital? ¿Qué tiene que ver eso particularmente con esa ciudadanía? Podría, No sería una locura decirlo. Dale. podría ser porque es como lo mismo que uno ve en la vida real, pero digital. Como una especie de vida virtual. Claro, eso mismo. Ya. ¿Tú eres usuario de Jabo? No, solamente la conozco. Ah, ya lo conoces. Ya. Pero en tu caso particular, Martín, si no es Jabo, ¿qué otro tipo de fuente digital sería señal de ciudadanía digital para ti? Que te hace ser ciudadano. Que no sea Jabo, pero sí otras cosas. Eh, Instagram, Ya, perfecto. PlayStation, También, pues. De no sé hecho, qué. quizás no hay que decir precisamente todas las redes Era sociales. virtual, dijo la Gaby. ¿Cómo? Comisaría virtual. Ya. Bueno, tomando en serio el tema, ¿ya? Y que no se aleja quizá un poco lo que estamos como conversando aquí entre los dos, para que los demás también puedan no solamente enchufarse, sino también seguir esta lógica. Pucha, hay ciertos juegos que tienen esa realidad virtual que hace que uno viva una especie de vida. eh, Irreal, o sea, fantástica o ficcional, pero basado en cosas reales. Jabo, por lo que yo tengo entendido, que es bastante antiguo como sistema de juego o de encuentro, de socialización virtual, puede ser una representación de esa ciudadanía virtual. Por ejemplo, cuando tú te metes a sesiones virtuales de PlayStation para jugar videojuegos de diversa índole, podría ser también un caso de una ciudadanía digital, en donde obviamente el vínculo con la Internet y también obviamente con distintas formas de comunicación social con otras personas, podría estar netamente centrado en esta posibilidad de una ciudadanía virtual o digital o ciberciudadanía. Ojo, que también tiene distintos temas o distintos conceptos. ¿Ya? Ahora, tomando solamente eso, ya que no está tan lejano a lo que puede ser la definición, vamos a ir inmediatamente con ya una primera lógica. ¿Qué significa que hayan tipos de ciudadanía? Y aquí, por favor, presten mucha atención, el chat lo pueden dejar para otro momento, pero totalmente como concentrado en esta primera aclaración. Si hay una ciudadanía digital, por lo menos que aquí ejercitamos brevemente, podemos hablar también de cosas como una ciudadanía global, que en la imagen también nos está demostrando o nos está haciendo entender de que es un tipo de ciudadanía que está vinculado incluso con la lógica ambiental, el mundo.
esta forma metafórica del mundo dentro de un árbol o sobre un árbol, entre varias ideas que salen por lo menos incluidas ahí: derechos humanos, ciudadanía, pertenencia, dignidad, participación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diversidad de intereses e inquietudes a lo largo de la historia hace ya en primer lugar que existan tipos de ciudadanía o diversos enfoques. De hecho, en esta clase voy a presentar 3 tipos de ciudadanía clásicas, ¿ya? Y otras 2 más, que son mucho más resumidas dentro, por lo menos, de esta presentación, que son como las más recientes, ¿ya? Por lo tanto, al existir intereses e inquietudes, tenemos distintos tipos de enfoques o tipos de ciudadanía. ¿Y eso en qué más o menos se concretiza? En que estos tipos de enfoques, como dice ahí, responden a ideales humanos respecto a el surgimiento tanto individual como colectivo. Cuando yo tengo inquietudes, cuando una sociedad tiene inquietudes y quiere responderlas para llegar a ciertos ideales humanos, como por ejemplo el bien común, que es uno de los objetivos más importantes de nuestra Constitución, por ejemplo, eh, se trata de responder frente a ciertas problemáticas. Por ejemplo, mejoras en el ámbito laboral. Desde principios del siglo XX, 1900, para que queden más o menos contextualizados en este ejemplo, el movimiento obrero en Chile trató muchas veces, a través de paralizaciones, huelgas, marchas, y que terminó en muchas matanzas, por ejemplo la matanza de Santa María de Iquique, generó paulatinamente una mejora en el ámbito laboral. Por ejemplo, contratos laborales, un sueldo mínimo, una cantidad de horas de trabajo y otras de descanso, cuántos días de la semana se tiene que trabajar y otras cuántas hay que descansar, entre otros tipos de mejoras en ese ámbito, ¿ya? Y eso tiene que ver con un acto ciudadano o un tipo de ciudadanía. También hay cosas como los movimientos sociales, que hoy en día se están notando muchos más. Aquellos movimientos respecto a, entre comillas, minorías sexuales, por ejemplo, movimientos relacionados con gente que son deudoras de, por ejemplo, deudas universitarias, deudas habitacionales, gente que está sin trabajo, que está sucediendo y que va a pasar cuando termine esta pandemia, por ejemplo, que ahí va a haber un movimiento social importantísimo, o lo que ocurre recientemente con el estallido social. Y así podemos hablar de participación política que ha generado también tipos de ciudadanía, también inquietudes o necesidades como mejorar o acortar la brecha de desigualdad, o incluso procesos tan comunes como el de la globalización o la mundialización, ¿ya? Estos ejemplos son distintos tipos de dudas, inquietudes o ideales que las personas buscan mejorar respecto a su situación individual y colectiva, y que han hecho que durante el tiempo que ha pasado hasta ahora existan estos enfoques de ciudadanía. Por lo tanto, vamos a hablar de los 3 enfoques más clásicos, ¿ya? ¿Y por qué yo menciono lo clásico? Porque provienen principalmente de la época de la Ilustración, la Revolución Francesa y así sucesivamente, en donde también están las guerras mundiales, la Guerra Fría o nuestro propio desarrollo histórico como nación, ¿ya? Por lo tanto, en el continuo, ¿ya? Como elemento de continuidad, la, mm, lo que es básicamente la ciudadanía se ha ido transformando a sí misma producto de ciertos contextos históricos que fuerzan a que pasemos, por ejemplo, de lo individual a lo colectivo, o tomar las dos cosas y hacer un mix de ambos enfoques. Por lo tanto, también, el primer enfoque, chiquillos y chiquillas, es el enfoque liberal. El principio de este enfoque, o algunos principios de este enfoque, es que principalmente hay una concepción de la persona como ciudadano libre e igual. Podemos dar a entender entonces que este primer enfoque se centra en el individuo, más que en lo colectivo. Por lo tanto, otro segundo principio es el ideal de una ciudadanía democrática en base a lo que es la formación del individuo como ciudadano modelo, ideal o perfecto, o en constante evolución. Por lo tanto, un tercer principio es la cooperación por parte del individuo ya ciudadano a lo largo de su vida en una sociedad ordenada. O sea, para que exista una nación que cumpla las leyes, que cumpla con una convivencia en todo este tipo de facultades que tenemos cuando somos ciudadanos para poder votar, para poder ser electo alcalde o presidente o para tener algún cargo público, en el enfoque liberal es esencial que
hay un desarrollo por parte del ciudadano individuo, de la persona, hombre, mujer, niño, adulto mayor, profesional, trabajador, etcétera. Por lo tanto, en el fondo, ¿ya? Con estos principios básicos, se rescata la idea en este enfoque liberal desde el individuo como prioridad antes que lo social. Si un país prospera, eso se debe a que cada individuo ha sido bien formado, se ha educado y se ha transformado en ese estereotipo ideal de ciudadano o ciudadana. ¿Sí? Entonces, de aquí viene la importancia del enfoque liberal de los fines y las preferencias individuales. Si yo tengo preferencias por una participación activa, eso puede permitir que los otros individuos se puedan ir sumando más adelante, ¿ya? Pero si no parte desde uno, obviamente va a haber un cortocircuito y no va a haber una lógica ciudadana no solamente liberal, sino que también, por ejemplo, colectivo o, por ejemplo, digital, ya que se está dando mucho más actualmente que hace 20 o 30 años atrás, ¿ya? Eso era el enfoque individual, el enfoque liberal. Eso, de hecho, históricamente, lo voy a retroceder un poquito, proviene mucho de la época donde empezó a cuestionarse las monarquías absolutas. Se empieza a cuestionar ese poder absoluto que tenían antiguamente los monarcas por la defensa de lo que es el individuo, ¿ya? La idea de el hombre, el centro de todo, el antropocentrismo, el cuestionamiento al antiguo régimen y por lo tanto la idea de libertad, de independencia, entre otras cosas que ustedes han visto antiguamente en años anteriores, por lo menos en la asignatura de historia. Segundo enfoque, enfoque comunitario. Si el anterior enfoque era muy, por así decirlo, individualista, el enfoque comunitario nace como una crítica directa al enfoque liberal, ya que no crea un sentido de pertenencia, una identidad cultural, una pertenencia hacia, no sé, a los símbolos patrios, eh, hacia las costumbres, hacia las tradiciones. Y por lo tanto, la crítica se enfoca también, valga la redundancia, a que se promueve desde el enfoque liberal mucho individualismo y que es un individualismo desarraigado. De alguna manera, podríamos darnos cuenta de que en pleno siglo XXI somos muchas las personas, o prácticamente todas, que tenemos un lado muy liberal de nuestra ciudadanía. Somos muy individualistas, estamos muy desarraigados de la práctica ciudadana, ¿ya? Y no tenemos un sentido de pertenencia que de hecho se ha ido perdiendo paulatinamente en el tiempo, porque también no hay una formación ciudadana como recién se está dando ahora, ¿ya? Ahí pueden hacerse la crítica, no solamente particular, sino que también grupal, de lo que ha sido la dificultad de, por ejemplo, llevar a cabo una formación ciudadana para evitar ser individualistas, tanto como lo somos hoy en día, en aspectos de participación ciudadana, a eso me refiero. Por lo tanto, al haber una crítica a ese enfoque liberal por ser muy individualista, el enfoque comunitario, ¿ya? Se da a entender como, él dice el segundo punto, la identidad personal es una identidad que se va haciendo y constituyendo, pero dentro de un determinado contexto sociocomunitario. Las personas que están dentro junto con, o sea, de manera mancomunada, de manera mutua entre los distintos individuos, se va formando una ciudadanía. O sea, la identidad individual, como dice en el punto 3, y colectiva, no se construye de forma aislada. Es muy complicado si uno lo piensa de alguna manera o si uno busca liberarse un poco de ese pensamiento individualista. Todos tenemos de alguna manera una imagen que es creada por otros, una percepción, un dibujo. Todos tenemos un dibujo distinto de todas las personas que nos reconocen como personas, básicamente. Por lo tanto, o por el contrario al enfoque liberal, se necesita de los otros, de la mirada de los otros y el reconocimiento para construir la propia identidad y por lo tanto hacernos partícipes de las decisiones, de las acciones, de las opiniones y por lo tanto no solamente ir a votar cada 4 años, por así decirlo. Un ejemplo de esa otra ciudadanía más comunitarista, ¿ya? Es por ejemplo la ciudadanía multicultural. Como es un concepto más actual, como sale ahí en el quinto punto, se da un valor intrínseco a las etnias, a las identidades multiculturales, como también a las minorías, porque todas ellas entregan
cosas, no solamente costumbres, lenguaje, hábitos, de repente leyes, normas, códigos de convivencia, sino que también pueden educar, formar o incidir en lo que podría ser una identidad más colectiva, más completa para una nación. Es como cuando de repente en la tele o en los medios aparecen personas especialistas en constitución y hablan de que Chile debería ser una constitución plurinacional. Si alguien ha escuchado eso y no tiene claro qué significa, es básicamente un estado donde se respetan y se valora la identidad esencial, no solamente de la identidad como chileno, sino que también la mapuche, la rapanui, la aymara y también de las llamadas minorías, por ejemplo, el homosexual, la lesbiana, LGTBQ y más, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay una mezcla mucho más condensada y mucho más amplia y receptiva de lo que son todas esas otras identidades, porque permiten también incluso formar lo que podría ser básicamente la nación de Chile o la República de Chile dentro de una nueva constitución, por poner el caso. ¿Ya? Entonces, claramente el enfoque comunitario es muy contrario y pareciera ser más completo que el enfoque liberal. ¿Ya? Y ojo, todo esto está también contextualizado dentro de episodios históricos, ¿ya? El enfoque comunitario es muy de la época, luego de que ocurren las dos primeras guerras mundiales, o las dos guerras mundiales ya conocidas, y que ustedes más o menos las manejan. ¿Mm? Y finalmente, el enfoque republicano. Básicamente, el enfoque republicano tiene que considerar, o básicamente considera las dos posturas anteriores, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en primer lugar, tal como aparece en la imagen aquí de complemento, que ya la hemos visto anteriormente, que es por ejemplo la escena de una asamblea, considera las dos posturas anteriores, toma elementos liberales y elementos comunitarios. El principal referente es un señor llamado Jürgen Habermas, que es un filósofo y sociólogo alemán. Y este individuo ya propone básicamente, para que se entienda mejor, de que para ser verdaderamente libres y partícipes activos como ciudadanas y ciudadanos, además de poder regir nuestras propias vidas en el ámbito privado, ojo, también hemos de poder regir nuestra vida en la esfera pública, ¿ya? Como por ejemplo, cuando uno participa de una asamblea para tomar decisiones, para poder hacerse cargo o incluso liderar esas decisiones si son correctas o no. ¿Cómo puede ser dentro de un sindicato? ¿Cómo puede ser dentro de un curso con su directiva? ¿O dentro de un colegio con su equipo de gestión? ¿O en un trabajo? ¿O en una casa? ¿Ya? Por lo tanto, la idea de ser verdaderamente libre responde no simplemente al hecho de la libertad como propiamente tal se entiende, sino que garantización de, por ejemplo, derechos liberales a nivel individual, como por ejemplo el sufragio o participar de algún cargo público, pero también la garantización de derechos de participación y comunicación colectiva, ¿ya? Como por ejemplo lo que ustedes están viendo en la imagen. O sea, el enfoque republicano, que por así decirlo es un enfoque mucho más moderno, mucho más de nuestros tiempos, busca como idea formar ciudadanos activos y participativos, y no solamente ciudadanos pasivos, ¿ya? Y como claramente resume la frase sobre este enfoque republicano, una ciudadanía de espectadores a una de actores, ¿ya? De hecho, este enfoque republicano tiene una especie de crítica también a lo que está viviendo un poco la ciudadanía actual de, por ejemplo, nuestro país. Somos una ciudadanía en la realidad bastante individualista, bastante liberal. En el papel se muestra a Chile como que fuera un país con una ciudadanía muy republicana, de buscar el bien común, de generar participación, pero idealmente nosotros estamos pensando siempre en un enfoque comunitarista en muchos aspectos. No puedo decir que en todos, pero en muchos aspectos somos más comunitaristas, porque tenemos elementos individuales que nosotros nos criticamos a nosotros mismos cada 4 años, porque no vamos a votar y siempre criticamos lo que sale después de la elección, pero nos quedamos con eso, simplemente. O sea, somos ciudadanos espectadores, pero nos falta ser más ciudadanos activos y actores dentro, por ejemplo, de este enfoque republicano que aparece en el papel de la Constitución para lograr ese bien común, pero que en la práctica pareciera ser que somos muy individualistas, bastante ligados a ese enfoque liberal. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá?
¿Nadie tiene alguna percepción, alguna opinión, alguna visión respecto a lo que estamos conversando? Camila, ¿tú quieres comentar alguna cosa respecto a lo que hemos dicho hasta ahora? ¿O estamos bien hasta aquí? Súper, perfecto. Ya. Entonces, para ir cerrando un poquito esta presentación, dos tipos de ciudadanía que son más características de nuestra actualidad, por así decirlo. Por un lado, si ya tuvimos una presentación de enfoques clásicos de ciudadanías, liberal, comunitaria y republicana, hoy en día pareciera ser que las personas nos identificamos con otros tipos de ciudadanía que incluso no están aquí en esta clase, son muchas más. Pero, por ejemplo, una ciudadanía global o mundial. ¿Qué es este tipo de ciudadanía? Es una ciudadanía que se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad que no solamente sea local, sino que es mucho, obviamente, como dice el concepto, más amplia y que tiene como cierto tipo de objetivos la interdependencia en muchos ámbitos. La interdependencia política, económica, social, cultural, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, el ambiental, por ejemplo, el étnico, ¿ya? Por eso hay muchos movimientos sociales que nacen en una localidad, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, como el movimiento de no Black Lives Matter, por ejemplo, no sé si lo pronuncie bien, en donde nace producto de un acto contra alguien de otra raza, se viraliza, por así decirlo, dentro de la sociedad local y después paulatinamente se va haciendo como un interés global. La gente se reconoce producto de esas situaciones y se puede ejemplificar como un sentido de ciudadanía global a través de, por ejemplo, cambiar acciones que son injustas contra una comunidad muy importante dentro de un país y que básicamente todos nosotros nos podemos identificar de alguna manera. O por ejemplo el movimiento feminista, que también puede ser perfectamente un ejemplo de ciudadanía global o mundial, porque es transversal a todos los países y nos permite o les permite a las personas que son parte de ese movimiento identificarse más fácilmente, ¿ya? Y hay un nexo de interdependencia. Por otro lado, tenemos la ciudadanía digital, que es la que se comentó al principio de la clase, que también es conocida como ciberciudadanía y apela a un vínculo de la sociedad a través, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿ya? Que permiten la socialización y la comunicación más efectiva, más rápida, más viralizable, a través, eso sí, de muchas cosas positivas como también de cosas muy peligrosas, porque los medios de información masivos entregan noticias falsas, también una cultura de la cancelación o de la funa que sucede muy a menudo aquí en Chile y en muchas otras partes también, que se están haciendo muy conocidas y muy masivas como herramienta de denuncia, como herramienta de masificación o de información, y que también pueden responder como una especie de ejemplo de ciudadanía digital. El único problema es que con esos dos ejemplos no existe como un marco legal que pueda definir qué se entiende por esa idea de funa, si es válido o no dentro del sistema judicial, por ejemplo, o de otro tipo de denuncia, ¿ya? Pero tomando en cuenta esos pequeños ejemplos que podrían dar elementos de ciudadanía digital, yo les voy a mencionar solamente uno que es un poco más conocido en algunos países. Aquí en Chile, por lo menos yo no conozco que exista este plan. Pero, por ejemplo, el plan o la idea de un gobierno abierto como expresión de esta ciudadanía digital puede demostrar este tipo de ciudadanía propiamente tal. ¿Qué significa una ciudadanía abierta? De que las personas a través del uso correcto de Internet y de los recursos de redes sociales o de comunicación digital a distancia, como por ejemplo una videoclase o una videollamada, puedan tener nexos con los gobernantes o los representantes de un gobierno de turno, como por ejemplo aquí en Chile, y puedan permitir a las personas comunes y corrientes no solamente opinar, no solamente dar un voto de confianza o aprobar algo o rechazar algo, sino que también ser parte de las decisiones que se tomen dentro de un gobierno, por ejemplo, para planificar un plan de ayuda económica frente a una pandemia. No sé si ustedes se han fijado que es muy típico de Chile que las decisiones se toman en una lógica muy olímpica, muy desde arriba, y son dadas, lanzadas hacia el resto de nosotros como simplemente una ordenanza. Y el resto de nosotros tiene que cumplirla supuestamente. Bueno, una ciudadanía o un gobierno abierto dentro de una ciudadanía digital busca erradicar en algunos países ese tipo de prácticas, en donde las personas puedan subir a ese espacio
sin necesidad de tener un gran currículum, simplemente tener, por ejemplo, un alto conocimiento o una alta actividad dentro de la realidad virtual y poder ser parte de alguna decisión que sea mucho más realista y mucho más aterrizada para poder enfrentar, por ejemplo, una crisis económica o una crisis sanitaria, cosa que lamentablemente en Chile hace falta y debería haberse hecho como plan de gobierno abierto hace mucho rato. Por eso la gente se queja mucho de que nunca se nos toma en cuenta, nunca se nos pregunta, nunca se hace una consulta previa. De hecho, la primera gran consulta después de décadas es el plebiscito que va a haber en octubre, ¿ya? Finalmente, ¿ya? Como conclusiones, tenemos tres ideas centrales. Primero, la existencia de ciudadanías conviviendo en nuestra realidad. O sea, hay que tener claro que no somos un tipo de ciudadanía o no vivimos bajo el alero de un tipo de ciudadanía, que más o menos queda demostrado aquí. En segundo lugar, el contexto histórico, que yo más o menos he ejemplificado en algunos enfoques, siempre va a marcar el tipo de ciudadanía que, por así decirlo, va a ser el norte de cada país, ¿ya? En nuestra historia hemos vivido bajo el alero de no solo uno, sino que por lo menos estos tres tipos de ciudadanías que he acabado de presentar, y queda finalmente abierta quizás la pregunta, si lo desean hacer hoy, o la tarea de hecho que puedan hacer esta semana, ¿cuál sería nuestra ciudadanía actual? ¿O cuál es la ciudadanía con la cual ustedes se sienten más identificados? ¿O la que creen que van a llegar a desarrollar más adelante? No solamente cuando cumplan la minoría de edad, los 18 años, sino que cuando salgan, no solamente de una carrera universitaria, no solamente del colegio, sino cuando ya sean, se supone, adultos que como ciudadanos y ciudadanas van a tener un estereotipo mucho más ideal de lo que se supone el sistema no te está entregando porque eres adolescente, estás estudiando, no tienes la edad mínima y por lo tanto no tienes todavía la capacidad supuestamente de poder tomar decisiones, cosa que es bastante errática respecto un poco a lo que yo les he contado acá. Para mí, la ciudadanía actualmente es una ciudadanía muy digital que está vinculada con esa ciudadanía más global. Yo me puedo identificar perfectamente en muchas cosas que están pasando al otro lado del mundo gracias al Internet, gracias a las redes sociales, o como por ejemplo el ejemplo que se dio al principio de la clase, valga la repetición del concepto, el, el participar de una realidad virtual dentro de un juego, por ejemplo, que quizás no está dentro de los marcos legales de un país, pero prácticamente muchas personas, muchos de ustedes han vivido esa experiencia y también responde a lo que significaría prácticas ciudadanas, ¿ya? Dentro de una realidad virtual, ¿ya? Eso sería, por ahora, dentro de lo que va a ser este concepto de los enfoques de la ciudadanía.